Dios nos permite encontrarnos hoy en este espacio y poder compartir su palabra. Palabra que no vamos a cansarnos de decir, es viva, es eficaz, es poderosa, puede llegar a lo más profundo de nuestro ser y puede desentrañar desde lo más profundo de su ser, de nuestro ser, aquellas cosas que nos impiden vivir la vida que Dios planeó para cada uno de nosotros. Quisiéramos empezar diciendo en este día que, y este es el tema de este estudio, en Dios está puesta nuestra esperanza. Dios es quien nos da esperanza. Y queremos empezar resaltando esto porque vivimos en un mundo donde la desesperanza, el desencanto, la tristeza, la depresión están arropando la humanidad. Para millones de personas despertar cada día significa un suplicio, una tortura. Sus vidas empiezan en medio de tristeza, terminan la noche y van a la cama en medio de la tristeza. No ven que sus vidas tengan propósito. Sobre ellos hay una carga, una sensación de desesperanza. Hay millones de personas que enfrentan pensamientos torturantes. Muchas veces esos pensamientos los llevan a tener una sensación, incómoda sensación, de que el propósito, el sabor de la vida ha terminado para ellos. Y debo decir, porque es necesario que lo digamos en este momento, que uno de los fenómenos, hay varios fenómenos que están ocurriendo en nuestro mundo, y uno de esos fenómenos fue traído a la luz por la Organización Mundial de la Salud en uno de sus estudios, y trae la desesperanza a toda la humanidad al decir que para el 2030 la enfermedad más común, más fuerte, más aguda que tendrán los seres humanos será la depresión. Hay otro fenómeno que nos llama la atención y tiene que ver con esto, con esta sensación de vacío, de inadecuación, de impropiedad, de falta de sentido que estamos viviendo. En Inglaterra también se hizo una encuesta bastante abultada y se vio claramente que los jóvenes de 15 años de edad son los más infelices que hay entre los jóvenes de la Tierra. Por último, quiero mencionar que un estudio también lanzado por la Organización Mundial de la Salud, en varios países, países muy ricos y países menos ricos, ellos dicen que el 28% de los moradores de esos países ricos, en relación con el 20% de países con ingresos más bajos, se encontró que en esas personas, esas personas de esos lugares, de países ricos, aun cuando lo tenían todo en su lugar, todas sus necesidades aparentemente previstas, tenían mucho de tristeza, de pesar. Dice este estudio que se encontraron en ellos todos los síntomas que catalogan o que indican los indicadores de depresión. Falta de interés en la vida, un gran pesar, una gran tristeza, falta de apetito, falta de sueño, etc. Entonces, con esta introducción, es evidente que estamos viviendo en un mundo desesperanzado, agobiado, muy oprimido, el alma muy deshecha. Y queremos estudiar, queremos ver lo que Dios nos enseña, justamente tomando ejemplos de hombres que pasaron por esa experiencia que Dios permite que los tengamos en su palabra. Regresamos de inmediato. Como decíamos en la introducción, personas que se han sumergido
en la tristeza que sufren de depresión, tristemente muchos de ellos han terminado eliminando sus vidas, han terminado quitándose la vida porque entendieron que no había propósito para ellos, que la vida les era amarga, que no tenía ningún sentido permanecer vivos. Y es necesario que nosotros digamos que, como ese estudio que he mencionado antes, que aunque las personas tengan fama, riqueza, vivan de ese bienestar tan buscado desaforadamente por el hombre del siglo XX y XXI, esas personas no encuentran satisfacción en esas cosas, en los bienes, porque justamente esos bienes no sirven para llenar el vacío más profundo que un ser humano tiene, que es el vacío de Dios. Y quisiera poner dos ejemplos conocidos, muy conocidos en el mundo de hoy. Los dos ejemplos tienen que ver, en primer lugar, con dos artistas muy conocidos. La primera de esas artistas que voy a mencionar, o de esa artista que voy a mencionar, es una mujer chilena. Su nombre fue Violeta Parra y escribió un canto a la vida, un poema muy precioso. Y ese poema dice, o empieza diciendo: gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro, muy claro distingo lo negro del blanco, y en el ancho cielo su fondo estrellado. Y así continúa su poema. Era cantautora, fue muy reconocida en el mundo, muy loada, muy premiada. Cuando uno escucha, o mientras escuchamos en aquel tiempo esas letras, todo el mundo pensaba que alguien que escriba de esa manera tiene una vida plena, una vida satisfecha, y que por eso le canta la vida. El gran problema es que cantarle a la vida y no al que creó la vida siempre nos deja con el vacío, porque la vida va a terminar siendo la vida. Si no se llena de aquel que nos creó, que propició el que pudiéramos disfrutarla, vamos a terminar en esa conclusión. Es muy bonita la vida, pero para mí no tiene propósito. Esta mujer en el 1967, después de varios intentos de suicidio, ella terminó concluyendo lo que era su plan de vida: autoeliminarse. El otro es un artista, un hombre muy conocido en el mundo de la música rock, que se llamó Kurt Cobain. Este hombre, que era muy joven, 27 años, se suicidó. Y él dejó una nota a su esposa, y voy a leer parte de esa nota. Dice: no puedo soportar la idea de que Frances, está hablando de su hijita en ese tiempo, se convierta en una rockera. Escuche esto: una rockera siniestra, miserable y autodestructiva, como en lo que me he convertido yo. Siga escuchando. Y él añade: lo tengo todo, y lo aprecio, pero desde hace 7 años odio a la gente en general. Su último disco se llamó, mire qué curioso, Me odio y quiero morir. Lo alcanzó todo desde el punto de vista humano, pero no tenía llenura y plenitud en su espíritu. Una depresión lo lleva a ese triste final que para nada Dios quiso para él. Frente a esos ejemplos, evidentemente, nosotros debemos entender que la profunda tristeza que no es resuelta terminará desgastando la vida, devastando la vida, haciéndola totalmente insegura y sin significado. Yo quiero tomar dos ejemplos de la Biblia, dos de aquellos, fueron varios hombres, que pasaron, y mujeres, que pasaron por situaciones de tristeza profunda, para que nosotros podamos comprender cómo algunos se autoeliminan, se suicidan, y otros, a pesar de estar atravesando por situaciones similares, permanecen entendiendo que la vida no debe ser quitada. Y el primero de ellos es Job. Job, dice la palabra de Dios, voy a dar un resumen
muy rápido acerca de quién era este hombre y qué tenía este hombre. En primer lugar, la palabra destaca por las declaraciones que él mismo hace, que fue un hombre fiel y un padre ejemplar. Tuvo 10 hijos, un hombre que no solo tuvo 10 hijos, una gran familia, cosa que se valoraba mucho en ese tiempo, sino que este hombre logró insertar en sus hijos la importancia de la fraternidad, del buen trato, del cuidarse unos a otros. Y la palabra habla acerca de eso, de esas escenas donde sus hijos se reunían y compartían juntos. Tuvo varones y tuvo hembras. En segundo lugar, fue un empresario muy exitoso, un hombre millonario, un hombre que tenía mucho, muy rico, y que fue admirado y respetado en su entorno porque era un hombre íntegro, un hombre que no quería tocar el mal. De hecho, Dios da cuenta de eso y dice que Job era un hombre recto, un hombre justo, apartado del mal, un hombre íntegro, un hombre que no quería nada con el pecado. Su comportamiento y su éxito en lo que hacía lo llevaron a ser admirado en su ciudad. Y era un hombre del cual, dice la palabra de Dios, el consejo de él era oído, era escuchado. Era una persona honrada por sus coetáneos. Job fue un hombre que tenía un pensamiento recto, un hombre que no solamente era una persona que actuaba bien, sino que su pensamiento profundo acerca de la vida lo hacía ser una persona sabia delante de los demás. Esta es una faceta muy cortita acerca de Job, pero es para que entendamos que ese hombre, de repente, cuando entendía que todo estaba bien, repentinamente sufrió un colapso. Este hombre sufrió tantos golpes tristes que realmente entró en una depresión. Y una de las cosas que perdió fue que en el mismo día sus 10 hijos murieron en un accidente. Su esposa lo invitó, él perdió también todos sus bienes el mismo día. Ante eso su esposa lo invitó a maldecir, le dijo: pierde ya, deja de ser íntegro, maldice a Dios y muérete, es decir, suicídate, a ti no te queda nada. Él también perdió el respeto y la admiración que tenía entre sus compañeros de eso, los ciudadanos. Los que antes lo admiraban ahora ya no lo admiraban, hablaban mal de él. Y como ocurre muchas veces cuando vienen desgracias a la vida de una persona, siempre se acusa a la persona de que quizás hizo algo malo. Muchas veces es real, pero no siempre es así. No siempre se sabe por qué alguien está pasando por situaciones dolorosas. Sus amigos íntimos y que lo amaban, cuestionaron su integridad y su aparente ser justo delante de Dios. Junto con todo esto, Job perdió su salud. Y fue una enfermedad, dice que ni siquiera podía dormir, una enfermedad que cuando toda su piel estaba llena de llagas, desde la cabeza hasta los pies, una enfermedad dolorosa, una enfermedad que lo enflaqueció, una enfermedad que lo hizo casi un guiñapo. Y ante todo eso, Job habla. Y quiero que veamos las cosas que él dice mientras él está atravesando por esa experiencia dolorosa. Cuando le dieron la noticia de que sus hijos habían muerto y que sus bienes los había perdido también, Job dice en capítulo 1, versículo 21, dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Estas son las palabras que salieron de él cuando recibió los impactos directos, continuos, uno detrás de otro. Cuando supo que todo lo que amaba se había perdido, él dijo: Dios dio y Dios quitó. Y no maldijo a Dios, sino que lo alabó en ese momento. Voy a hacer una pausa para que nosotros sigamos mirando
algunas de las declaraciones de este hombre en medio del vendaval que llegó a su vida, de la tormenta que lo afligió. Ahora mismo regresamos. Cuando Job estaba en medio de su aflicción, cuando ya sabía que su cuerpo estaba en un borde peligroso, su esposa, como dije hace un rato, se acercó y le habló y le dijo, la solución tuya es que tú te suicides. No entiendo por qué tú sigues amando a Dios, creyendo en Dios, cuando mira lo que te ha pasado. Un señalamiento que ocurre muchas veces cuando atravesamos por momentos muy difíciles que los que nos rodean dudan del Dios en quien nosotros decimos creer. Eso le pasó a Job. Y él le respondió de esta manera. En Job 2:10 dice, él le dijo, como habla cualquier mujer necia has hablado, ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Este hombre va presentándose ante nosotros en medio de todos esa batalla, ese tormento, se va levantando delante de nosotros al leer estas declaraciones, un hombre que tiene algo más, que no es solo la experiencia dolorosa, triste, que no es solo el duelo porque ha perdido a personas que ama, 10 personas que amaba intensamente. Hay algo más, hay algo que está definiendo lo que este hombre, lo que sale de su interior. Y entonces quiero que veamos ahora algunas de esas cosas puntuales que él dice. Por ejemplo, cuando sus amigos lo estaban acusando, porque hasta ellos llegaron a creer que lo que estaba pasando, lo anormal que le estaba pasando a Job, todo ese dolor y todo ese dolor repentino era un castigo de Dios. Él, en el capítulo 13, versículo 14, él dice, ¿por qué me he de quitar la carne con mis dientes y poner mi vida en mis manos? Versículo 15 del capítulo 13, aunque Él me mate, hablando de Dios, aunque Dios me mate, en Él esperaré. Fíjese qué declaración, va en aumento. La figura de Job va creciendo delante de nosotros porque aún aquella inducción, aquel decirle, dejarle caer, ¿qué haces con tu vida? ¿Para qué estás vivo? Él dice, ¿por qué yo me he de quitar la vida, quitar la carne con mis dientes y poner mi vida en mis manos? ¿Qué derecho tengo yo a poner mi vida en mis manos? ¿Por qué tengo que suicidarme? Con eso él está diciendo que la vida es un regalo de Dios. El dueño de esa vida es Dios. Y que Dios es quien tiene nuestros días. Los días de nuestra vida están contados. Él nos lo ha dado, nos ha dado esos días para que podamos traer, dice la palabra, sabiduría en nuestro corazón. Aunque pasemos por valles de sombra de muerte, aunque el dolor nos compunja, aunque no veamos salida, Dios es el dueño de la vida. Por lo tanto, es el mismo Job que en el capítulo 12, versículo 9, dijo a ellos, a sus amigos, ¿quién no sabe que en su mano, es decir, en la mano de Dios, está la vida de todo ser viviente y el aliento de toda carne de hombre? Y sigue diciendo en el versículo siguiente, el versículo 13, en Él están la sabiduría y el poder, y el consejo y el entendimiento son suyos. Dios sabe lo que está haciendo y Dios sabe qué está permitiendo. Nuestro dolor no escapa a su conocimiento. Y si no interviene de inmediato o si no lo evita,
Dios tiene un plan, Dios quiere hacer algo, Dios quiere enseñarnos y enseñar a los que están alrededor de nosotros algo que va a enriquecer nuestras vidas. Pasar por momentos difíciles no alienta cuando alguien le dice, pero tú no sabes, a lo mejor Dios quiere hacer algo, porque cuando pasamos por momentos de tristeza, lo que queremos es no tenerlos, lo que queremos es que Dios los evite. Y si llega la idea, si llega el pensamiento sugerido porque a nosotros nos ocurre que debemos terminar con nuestra vida porque no tiene sentido, ni tiene ninguna razón el que suframos tanto, no hay por qué pasar por esto. Recordemos esto que Job dijo: ¿quién no sabe que la vida de todo ser viviente está en las manos de Dios? ¿Quién no sabe que el aliento de toda carne humana es Dios que la ha dado? Debemos recordar que en Dios está la sabiduría, que el consejo de Él, es decir, su plan sabio y poderoso para cada uno de nosotros, no ha terminado. Que esa etapa, ese periodo de dolor y sufrimiento, Él lo tiene en sus manos y va a hacer con eso algo muy especial para nuestras vidas. Cuando Job sintió la soledad, él estaba ahí acompañado de 3 amigos, estaba acompañado de su esposa, pero todos, 4 de ellos estaban señalándolo continuamente. Cuando él sintió la soledad porque la sociedad en que vivía y que lo había conocido como un hombre eminente, un hombre sabio, un hombre prudente, un hombre justo, un hombre compasivo, cuando él sintió la soledad, cuando él sintió que los amigos se retiraron, cuando él sintió que aquellas personas a las que le había hecho bien, ahora simplemente salían de su entorno, cuando sus familiares lo dejaron, él dijo, Job 16:16, mi rostro está enrojecido por el llanto y cubren mis párpados densa oscuridad. Aunque no hay violencia en mis manos y es pura mi oración. Y dice en el versículo 19, he aquí aún ahora mi testigo está en el cielo y mi defensor está en las alturas. Él está diciendo, yo estoy pasando por una depresión, yo estoy lleno de tristeza, de soledad, tengo el dolor, el sufrimiento de saber que los que más me amaban en el momento en que los necesito no están. Pero él decía, escuche bien, he aquí, aún ahora mi testigo está en el cielo y mi defensor está en las alturas. Job sabía que aun cuando él no tenía respuesta para su situación, cuando él se sentía abandonado, desolado, grandemente afligido, Dios, el Dios en quien él había creído, seguía en el cielo y Dios estaba en las alturas, él estaba mirándolo todo. Él no tenía respuesta para su problema, para su dolor, su aflicción. Él no sabía cuando le preguntaban, o él mismo se preguntaba, pero ¿por qué murieron mis hijos? Todos al mismo tiempo. ¿Por qué he perdido mis negocios? ¿Por qué hoy no tengo dinero? Él seguía diciendo, Dios está en las alturas. No tenía respuesta. No sabía el por qué, pero sabía que Dios permanecía sentado en su trono y que no lo había abandonado aun cuando él se sintiera abandonado. Job sabía que aun cuando no veía o sentía la presencia de Dios junto a él en medio de su aflicción, él sabía que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y entonces, en medio de esa tristeza, agobiamiento, aflicción, depresión, Job nos enseña que aun cuando todo se pierda, nuestra vida tiene valor y que no debemos quitárnosla porque no entendamos, no sepamos, porque oremos y Dios no nos escuche aparentemente. No debemos poner punto fin a nuestra vida porque Dios sigue teniendo propósito definido y especial a pesar de esas circunstancias. Job nos enseña que cuando todo se pierde, cuando nos sentimos inseguros, solos, abatidos, la fe en Dios es el alimento perfecto para nosotros saber que estamos en sus manos y que Él nos va a enseñar, un poco más adelante nos va a enseñar para qué
No por qué posiblemente, sino para qué permitió que aquello que nos ocurrió pasara en nuestras vidas. El segundo elemento que la segunda persona que vamos a ver es esa persona que se llamó Jeremías. Jeremías, siendo un joven, dice la palabra de Dios en el capítulo 1, que Dios le mostró a él, le dijo, le enseñó para qué estaba en la tierra, para qué Dios lo había creado, para qué lo había elegido. Siendo un joven, Dios le dice, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que naciera, te consagré, y te puse por profeta a las naciones. Y fíjese cómo Jeremías, frente a esa revelación tan grande, tan impresionante, tan única, él le dice a Dios, Señor Dios, he aquí no sé hablar porque soy joven. Es decir, en el momento en que Dios le habló y le dijo, te he formado, te he creado, te he permitido nacer porque tengo un propósito contigo. Quiero que seas profeta, mi profeta a este pueblo y a las naciones. Jeremías se aturde y le dice, Señor, pero yo soy muy joven, yo no sé ni siquiera qué voy a decir. Y es en esa introducción cuando se produce ese diálogo tan perfecto entre el creador y la criatura, entre el Dios que dice, te he creado para, y la criatura que dice, yo no tengo capacidades para hacerlo, que Dios empieza a trabajar en la vida de Jeremías y le da promesas muy grandes, muy específicas, para que él supiera que pasara lo que pasara. Y de hecho, Dios le advierte, vas a tener oposición, vas a tener enemigos, vas a tener personas que se van a levantar contra ti, pero te voy a hacer como un muro de bronce, voy a hacerte una persona fuerte para que puedas llevar a cabo el propósito para el cual te creé. Y dice la palabra, mientras nosotros leemos el libro de Jeremías, que Jeremías empezó a sentir, mientras él obedecía a Dios y decía a las personas lo que Dios les mandaba a decir, mientras entregaba el mensaje que Dios le daba, mientras él les hablaba, escuchen, Dios dice, Dios advierte que si ustedes no cambian su comportamiento, las consecuencias serán tristes para su vida. Y volví a decirles, si ustedes no dejan la codicia, no dejan el robo, el engaño, la infidelidad, Dios va a traer una disciplina sobre sus vidas. Dios va a detenerlos en su camino. Mientras él decía eso, empezó a crecer alrededor de él un número de enemigos. Muchos de esas personas las conocía, otras no las conocía. Pero lo más triste para Jeremías fue darse cuenta que aún su familia y sus amigos se volvieron contra él. Y que las personas que antes aparentemente lo amaban, lo fueron dejando solo. Y no solo lo fueron dejando solo, valga la redundancia, sino que él se vio en momentos sumamente difíciles, dolorosos. Y este hombre lloró mucho, este hombre se deprimió mucho, este hombre tuvo declaraciones donde gritaba por la soledad que sentía, por la opresión que sentía, por el abuso y maltrato que se reflejaba contra él. Y pasó por experiencias muy difíciles. Fue apresado, fue encarcelado, fue maltratado, solo porque hacía lo que Dios le estaba diciendo. Cualquiera que pasa por una experiencia así, donde se sienta abandonado y sobre todo, donde diga, pero es que Dios fue quien me dijo que hiciera esto, ¿por qué me va tan mal? Y a veces, en algún momento, tuvo el deseo de seguir adelante, el de dejar lo que estaba haciendo, de abandonar lo que Dios le había puesto en sus manos. Y sin embargo, Dios insistió en decirle, te he puesto como, no hagas lo que ellos hacen, no te conviertas a ellos, permanece firme. Y cuando vengamos en el próximo segmento, voy a leer algunas de las cosas, de los dolores que él manifestó y cómo este hombre nos enseña que a pesar, al igual que Job, a pesar de ese sufrimiento, de
esa especie de abismo profundo en el que cayó. Él pudo sostenerse y de eso vamos a hablar, porque de eso se trata. Es posible que tú y yo estemos atravesando por situaciones difíciles, dolorosas. Quizás tú te sientes deprimido, te sientas deprimida. Sin embargo, Dios te da aquí en su palabra pautas y te explica y nos da, nos informa que sí, estas cosas ocurren, pero Él está sentado en su trono, que como decía Job, mi testigo está en las alturas y Él actuará, Él hará en el momento específico. Regresamos de inmediato. En medio de una persecución consistente y cada vez más fuerte, Jeremías empieza a tener pensamientos, empieza a tener sentimientos, empieza a tener emociones que lo van llevando a creer que el culpable de todo eso era Dios. En medio de una crisis, la fe puede ser atacada, puede ser permeada. Y entonces la persona, en este caso, que había creído en Dios, que creía en Dios aún, se siente abandonada por Dios y entra en una depresión. Si usted va a Lamentaciones capítulo 3, versículo 1, Jeremías dice, mire cómo él se identifica, yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo la vara de su furor, es decir, Dios está castigándome y yo estoy viendo y viviendo esa aflicción. En el versículo 3 dice, ciertamente contra mí ha vuelto y revuelto su mano todo el día. Ha hecho que se consuman mi carne y mi piel, ha quebrado mis huesos. Mire cómo él está diciendo, no es solo lo que estoy sintiendo adentro, sino cómo mi cuerpo se está desgastando. Dios es el culpable. Y al decir eso entonces, vamos a ver 7 elementos que son síntomas por los cuales él describe su depresión. Son muy interesantes. Fíjese bien, pongamos atención. En el versículo 2 de ese capítulo 3, Jeremías dice que él se percibe a sí mismo como una persona sola y una persona que solo ve tinieblas. Eso es muy característico, verlo todo oscuro, verlo todo tenebroso, pensar que realmente las luces de la vida se han apagado. Mire cómo él dice en el versículo 2, él, vuelve a hablar de Dios, me ha llevado y me ha hecho andar en tinieblas y no en luz. Él no veía salida, solo todo era oscuro para él y entendía que era Dios que había propiciado esa situación. Cuando nuestros pensamientos se oscurecen y cuando la fe es debilitada, no vemos salida, no vemos que hay más, no vemos al sol de justicia encima de nuestras cabezas, que aunque las nubes estén rodeándonos, Él sigue siendo la luz, Él no ha dejado de ser la luz. Y Él va a traer luz a nuestras vidas en el momento indicado. Así se encontraba Jeremías. Muchas personas se encuentran así. Quizás tú también lo veas todo oscuro y pienses que la salida es quitarte la vida. Sigamos mirando cómo él se percibe, cómo él expresa sus vivencias en ese momento. Él se ve como una persona acorralada. En el versículo 5 dice, me ha sitiado y rodeado de amargura y de fatiga. Dice, Dios me ha sitiado. Dios se ha convertido en esa muralla que no me deja atravesar, no me deja pasar, no me deja ver qué más hay y me ha rodeado de amargura y de fatiga. Está diciendo, está mi alma amargada, pero además me siento sin fuerzas, no tengo deseo de continuar, no encuentro vigor en la vida en que estoy viviendo.
Se siente, punto número 3, una persona que entendía en ese momento que Dios no lo escuchaba. Por más que oraba, dice que Dios no lo escuchaba. Eso está en el versículo 8 y lo describe de esta manera. Aun cuando clamo y pido auxilio, Él cierra el paso a mi oración. Aun cuando yo le estoy clamando a Dios, que me escuche, que me saque de donde estoy, que no permita que esto continúe, que no quiero sentirme así. Él dice, Jeremías dice, Él cierra el paso a mi oración. Es como si Dios estuviera en contra de él, como si Dios estuviera propiciando maldad en contra de su vida. La oración, ese recurso tan poderoso que Dios nos ha dado para pedirle, para hablar con Él, para escuchar su voz. Este hombre que sabía lo que era orar, se sentía como si Dios no lo escuchara. Lo próximo es que Jeremías se siente como una persona llena totalmente de amargura. En el versículo 15, Jeremías dice, Él me ha llenado de amargura y me ha embriagado con ajenjo. Fíjese qué cosa tan impresionante. Él piensa que Dios lo amargó. Muchas veces cuando estas cosas ocurren, cuando nos sentimos perseguidos física o emocionalmente o afectivamente, pensamos que estamos solos en esa batalla y que Dios nos ha dejado. Y el sabor de sabernos abandonados, solos, por otros o por Dios, muchas veces nos hace sentir esa amargura, ese sabor no grato. Lo que antes nos alegraba, ahora nos produce dolor, por su ausencia o por el maltrato. Y es allí donde este hombre, al llegar a ese punto, dice, Él me ha llenado de amargura y me ha embriagado, es decir, estoy borracho, sintiendo esta pesadez, esta amargura en mi interior. Cuando una persona está pasando por esa aflicción, regularmente repite sus pensamientos y alimenta sus emociones con esos pensamientos. Pensamientos malos, pensamientos duros, pensamientos obsesivos, reiterativos. Y esos pensamientos van generando emociones y sentimientos que van asfixiando a la persona. Eso es lo que le está pasando a Jeremías. Él se siente totalmente abatido y entiende que porque Dios ha hecho eso y no lo escucha, su corazón, su alma se ha llenado de amargura. En el versículo 17, Jeremías se describe como una persona sin paz y dice, y mi alma ha sido privada de la paz. Por supuesto, cuando está la persona en tristeza profunda o en depresión, siente mucha ansiedad. Hay un estado profundo de confusión. Se agitan sus emociones. Su corazón sufre de taquicardia. Es real lo que está sintiendo. Y por eso describe Jeremías, mi alma ha sido privada de la paz. La paz, que es regalo de Dios, se ve turbada, se ve drenada cuando nuestros corazones han sido afligidos con pensamientos que creamos o pensamientos que realmente son resultado de nuestras situaciones, porque realmente, en verdad, ciertamente, estamos atravesando por momentos difíciles donde no captamos la comprensión, donde no sentimos el apoyo, donde no tenemos el sostén y entendemos, como entendía Jeremías en este caso, que Dios era el culpable de eso. No tenía paz. Una de las experiencias más dolorosas y más angustiantes es cuando una persona no tiene paz, porque la paz es regalo de Dios. Pero muchas veces nuestras ansiedades, nuestros pensamientos nos obnubilan y nos desplazan, nos quitan la paz que Dios nos ha regalado. Él sigue ofreciéndola, pero nosotros no la sentimos, porque hay un turbión en nuestro interior. Y es por eso que él habla, Jeremías habla, de que no solo su alma ha sido turbada, privada de paz, sino que él no tiene felicidad. Es claro, porque si no siente paz, lo que va a sentir es ausencia,
de ese gozo que Dios produce. La paz de Dios nos lleva a esa felicidad, a esa bienaventuranza. El alma siente estar en un remanso porque Dios la cobija, Dios la ampara, Dios la defiende. Pero cuando se desatan esas tempestades emocionales, esos sentimientos perturbadores, esos pensamientos aplastantes, la paz se va y no hay felicidad. Así se describe este hombre, un hombre que amaba a Dios y que sabía que Dios lo amaba. Pero en medio de su turbión, en medio de su desesperanza, él solo ve aflicción. Por último, todo esto desgasta. El séptimo elemento que él describe está en el versículo 18 y él dice de esta manera: digo pues, ha perecido mi vigor y mi esperanza que venía del Señor. Impresionante. Él sabía que su esperanza siempre había venido de Dios, pero como él entendía que todo lo que le estaba pasando era producto de Dios, que Dios lo estaba castigando, que Dios lo había amurallado, que Dios no le permitía ver la luz, que le había quitado la paz y le había quitado la felicidad. Él dice, eso me ha quitado el vigor y no tengo esperanza. La frase esperanza que venía del Señor es sumamente significativa, porque justamente la clave, el punto central, la herramienta principal en un momento de tristeza profunda, de depresión, es justamente encontrar esperanza, pero esa esperanza viene de Dios. Nuestro vacío no puede ser llenado. Nuestra soledad no puede ser quitada. Nuestra depresión no puede ser consolada, quitada y consolada, desarraigada y ser nosotros consolados, a menos que esto venga de Dios, que Dios la traiga. Vamos a hacer una pausa para que nosotros escuchemos ahora qué ocurre en este hombre en medio de esa crisis, de ese profundo abismo en que él se encontraba. Regresamos. Describamos rápidamente la condición de Jeremías. Recuerde que él dice que es un hombre que está pasando por una situación donde entiende que Dios lo ha abandonado, sin ninguna visión que le permitiera, ninguna esperanza que le permitiera en ese momento ver salida a su situación. Se siente en tinieblas, entiende que está acorralado, está amargado, está lleno de ansiedad, no tiene paz, no tiene felicidad, se siente sin vigor, sin fuerzas, y sin embargo este hombre no piensa en quitarse la vida. ¿Qué es lo que pasa cuando él está en el fondo del túnel, cuando él está al borde del precipicio? Quisiera que viéramos rápidamente, escucháramos esta declaración, justamente ahí mismo, en el libro de Lamentaciones capítulo 3, donde él ha descrito antes estos 7 elementos que he leído, indicadores de su depresión, cómo él dice esto. Por favor, escuche. Esto traigo en mi corazón, por esto tengo esperanza. El hombre que está diciendo que no tenía esperanza, de repente está diciendo, esto traigo en mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma. Por eso en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca.
¿Qué pasó del que estaba totalmente en tinieblas y ahora parece que la luz llegó, se alumbró su interior? ¿Qué pasó con el hombre que estaba tan confundido y sus pensamientos eran tan tristes y ahora dice que tiene esperanza? Tratemos de entenderlo de esta forma. En el capítulo 3, versículo 21, él dice, esto traigo en mi corazón, por eso tengo esperanza. En medio de todos los pensamientos, emociones, sentimientos aturdidores, hay algo en su interior que se llama convicción. Hay algo que Dios escribió en su interior, en su alma, en esa parte profunda de nuestro ser, en ese yo interior, que estaba en ese momento retomando el lugar que había tenido, que estaba en ese momento empezando a crecer, que estaba en ese momento alzando la voz para que Jeremías escuchara. Dentro de ti está tu esperanza, porque dentro de ti está quien te produce esperanza. Esa marca escrita por Dios, eso que nadie puede poner, que solo Dios puede poner en nosotros. Eso que produce convicción, porque convicción no es creencia simplemente. Convicción es saber que algo ha pasado en nuestra vida antes, que nos ha dado la certeza de que Dios es real, de que Dios es quien provee, de que Dios es el que salva, de que Dios es el que trae aliento, de que Dios nos vuelve a la esperanza. Convicción es una marca profunda, es escritura de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras almas, para que nosotros sepamos que al pasar por situaciones próximas, Él sigue siendo igual. Escuche lo que dice Él, lo repito, esto traigo en mi corazón, porque traigo esto en mi corazón, tengo esperanza. ¿Qué era lo que Dios había escrito? Versículo 22, que las misericordias del Señor jamás terminan, que nunca fallan sus bondades, que son nuevas cada mañana, justamente cuando despertamos y nos damos cuenta que vamos a repetir un día igual o peor que el anterior, que todo está oscuro, que no vemos salida, que el sol se ha escondido. Este hombre, porque tiene escrito en su interior una convicción que parte de experiencia, que parte de vivencias, que él sabe que ha sido así. Él dice, ahí en lo profundo está escrito que son nuevas las misericordias de Dios cada mañana, que su fidelidad es real, que nunca terminan. ¿Sabe de qué está hablando Jeremías? Jeremías está hablando del Dios que él conoce. Jeremías está hablando del carácter de Dios. Está hablando de los atributos, las cualidades de Dios. Y justamente el mundo en que vivimos nos ha apagado, ha borrado, ha quitado, se ha empecinado en decir no solo que Dios no existe, sino de que Dios no es real, que Dios no aparece, que Dios es el que causa dolores y aflicciones. Bueno, Jeremías y en algún momento Job pensaron, es posible que Dios, su ira esté sobre mí, que Él me está castigando. Pero la diferencia entre estos dos hombres y aquellos que viven sin esperanza y aquellos que terminan en una aflicción tan profunda que se fue el sabor y el propósito de sus vidas y terminan suicidándose. La diferencia está, repito, en qué clase de Dios conoce cada persona. El Dios real, el Dios que sí deja huellas en nuestro interior, el Dios que sí ha estado presente, el Dios que sí se revela y se manifiesta para que nosotros sepamos que Él está presente y no está en silencio, que Él está actuando aunque no veamos, que Él está escuchando aunque Él aparentemente no nos responde, que Él está haciendo aunque nuestras situaciones parecen idénticas y no cambian. Este Dios es el Dios que porque ya conocemos y sabemos cómo es, puede sustentar nuestras almas en momentos de profunda
tristeza, decepción, desaliento. Esto es lo que hace la diferencia. Y entonces, partiendo de sus testimonios, él da 4 cualidades de Dios que son cualidades que nos permiten aferrarnos a Él en momentos de fluctuación. Primero, Dios es misericordioso. Y Él dice, el testimonio de lo que yo he vivido, dice Jeremías, es que sus misericordias jamás terminan. Estoy pasando por esto. Estoy realmente en un abismo. He sido lanzado, de hecho, a una cisterna llena de lodo. No sé cómo voy a salir de aquí. Mi vida posiblemente termine aquí. Pero yo sé que Dios es misericordioso. Y sus misericordias, sus favores, sus bendiciones jamás terminan. ¿Y sabe usted por qué no terminan? Porque Dios es eterno y es. Número 2, Él dice, Jeremías, es bueno. Dios es bueno. Y ahí dice, sus bondades nunca fallan. Dios nunca llega tarde. Dios siempre va a estar presente en el momento donde Él entiende, en su sabiduría perfecta, que es el momento en que Él debe actuar, hacer o deshacer, edificar o destruir, traer la sanidad. Él sabe cuándo llegar y tiene el poder para hacerlo. Pero Él está esperando algo en nosotros que tiene que cambiar, y es que creamos más, que nos aferremos más a Él, y que, como dice Jeremías, esperemos, el alma que espera en el Señor. Misericordioso, Dios bueno, nunca falla. Tercero, Dios que es proveedor. Ahí dice, el Señor es mi porción. Yo sé quién es Dios, en Él yo encuentro lo que necesito, lo que necesita mi alma en medio de esta turbación, paz, en medio de esta aflicción, consuelo, en medio de esta soledad, presencia de Dios y compañía. Dios tiene todo lo que necesito, puedo tomar de Él, Él me nutre, en Él encuentro mi dosis necesaria. Dios es real, y porque Él es real, es proveedor, tengo en Él mi porción, Él es fiel. Dios es fiel. Dice allí, grande es su fidelidad. Cada mañana lo veo. Sé que puedo empezar este día, aún teniendo todas estas dificultades, con la certeza de que Él no me va a dejar, de que su mano es firme, fuerte, poderosa, de que Él abre su mano para dispensar sus bienes sobre mi vida. Puedo tener esa certeza. Y Jeremías, saliendo de la oscuridad en que estaba, porque tenía escrito esto en su corazón, vivencia, convicción, está declarando, yo sé que Dios es misericordioso, sé que es bueno, sé que es proveedor, sé que es fiel, mi alma lo ha disfrutado, mi vida entera lo ha probado, y termina diciendo, Él es refugio seguro. Fíjese lo que dice ahí, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno es el Señor para los que en Él espera. El Señor es porción de mi alma, por eso en Él espero. Fíjese cómo reitera, puedo esperar, en Él espero. Dios es refugio y fortaleza. Dios es pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Dios es consolador permanente. Dios tiene la capacidad de consolar cualquiera de nuestros dolores, aflicciones, tribulaciones. Él lo dice en su palabra. Por eso, cuando estamos atravesando por esos momentos donde nuestra vida se ve casi colapsando, Él espera que en ese momento tú y yo levantemos nuestros ojos y digamos, yo te conozco, Señor, yo sé quién tú eres, yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres todopoderoso, yo sé que tú eres fiel, yo sé que tú eres benigno, yo sé que tus bondades me han bañado antes y puedo esperarlas ahora. Esa confianza empieza a cambiar la condición.
esa confianza empieza a quitar todo lo que ha estado creciendo y que casi nos hace colapsar. Esa esperanza en Dios es lo que hace la diferencia. Conocer a Dios, creerle y tener convicciones firmes cambian lo que ahora vamos a ver, y con esa porción lo voy a dejar dentro de un rato, lo que David confesaba, otro hombre que pasó por muchas depresiones. Ahora, cuando usted ve a Job y ve a Jeremías, ellos tuvieron momentos donde miraron hacia afuera y todo lo que vieron estaba mal. Soledad, desprecio, menosprecio, incapacidad, enfermedad, todo lo que veían estaba mal y la vida les pareció amarga. Ambos miraron hacia adentro y al mirar adentro sintieron oscuridad, sintieron terror, sintieron miedo, sintieron confusión. Todo les indicaba desesperanza. Pero todos estos dos hombres conocían a Dios. Y en ese momento crítico, Dios hace resurgir en ellos la esperanza que solo puede dar Dios cuando usted conoce a Dios. No permita que le llegue la tempestad para querer conocer a Dios. Él está siempre dispuesto y va a estar ahí, en el momento de dolor. Pero empiece a conocer a Dios ahora, cuando usted no está pasando por tribulación. Y si está pasando por tribulación, nunca se olvide que no importa cuáles sean sus síntomas, cuál sea su experiencia en ese momento, por estar deprimido, Dios es fiel. Esto traigo en mi corazón, dijo Jeremías. Dios es mi esperanza. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él está ahí, que Él me va a rescatar. Y David, con la porción que le dejo, es esta. Pasando por momentos muy duros, Salmo 30, él dijo, el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Versículo 30 del capítulo, versículo 11 del capítulo 30, él dijo, tú has cambiado mi lamento en baile, has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría. Ese es el grito de triunfo, ese es el sonido de gozo que se escucha en aquellos que pasando por momentos muy difíciles, porque conocen a Dios y tienen la convicción de quién es Dios, lo han probado, lo han gustado, saben que Dios es Dios que socorre, que alienta, que consuela, que levanta, que saca del pozo, pueden decir, tú has cambiado mi lamento en baile. Toda la noche la pasé llorando, pero sé que en la mañana no hay desesperanza, tú estás ahí. Yo te invito a que si tú estás experimentando esto, entiendas que Dios tiene el poder para hacer contigo lo que hizo con Jeremías y con Job, con David, con cualquiera de nosotros. Dios está ahí. Él toca tu puerta, Él está llamando a tu puerta, ábrele, ábrele, no lo dejes afuera, déjalo entrar para que recibas esa convicción y puedas decir, el Señor es mi porción, mi esperanza, Él es mi gozo, Él es mi paz. Dios te bendiga, Dios haga que en ti haya hoy, a partir de hoy, esperanza, que hoy veas que tus lágrimas Él las está secando y que te abre un camino de bendición porque Él tiene propósito con tu vida. El Señor te bendiga.